Reinas del Antiguo Egipto, poder, misterio y legado. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraonas de Egipto, rompió moldes al ascender al trono. Su reinado estuvo marcado por prosperidad y grandes construcciones, pero su muerte sigue envuelta en misterio, borrada de monumentos y registros por su sucesor. Nefertiti, esposa del faraón Akenatón, se convirtió en una figura poderosa en el Antiguo Egipto. Su influencia se extendió más allá de lo convencional, participando activamente en la revolución religiosa de su esposo. Sin embargo, su desaparición repentina aún intriga a los historiadores. Cleopatra VII, conocida por su inteligencia y astucia política, fue la última faraona de Egipto. Su romance con figuras romanas como Julio César y Marco Antonio fue central en sus esfuerzos por preservar el poder egipcio, pero su trágico suicidio marcó el fin de una era. Tai, aunque menos conocida, fue una matriarca poderosa detrás del trono de Egipto. Madre de Akenatón, jugó un papel crucial en la transición al monoteísmo y dejó un legado indeleble en el arte egipcio, siendo representada en numerosas obras. Merneit, posiblemente una de las primeras mujeres en ejercer poder en Egipto, sirvió como regente para su hijo. Aunque el enigma de su tumba persiste, su papel pionero en el poder femenino sienta un precedente histórico importante. Sobekneferu, la primera mujer faraón confirmada, marcó un hito en la historia egipcia. Su reinado simbolizó una transición de poder única, aunque su tiempo en el trono fue breve. Su muerte dio fin a la dinastía 12, dejando tras de sí un legado de cambio y misterio sobre lo que podría haber sido su reinado extendido. Aotepi, reconocida como una valiente guerrera, jugó un papel crucial en la defensa de Tebas. Su liderazgo fue esencial para la consolidación del nuevo reino, y se le otorgaron honores póstumos que destacaron su importancia. Su legado, aunque no siempre al frente del escenario político, fue fundamental para el fortalecimiento de Egipto. Amos-Nefertari, venerada tanto en vida como en muerte, se convirtió en una deidad para las generaciones futuras. Su contribución a la reconstrucción de Egipto post-conquista y su papel en el culto religioso la inmortalizaron. Su figura trascendió lo terrenal, convirtiéndose en un símbolo de devoción y respeto. Tuosret, la última faraona de la dinastía 19, ascendió al poder en tiempos de gran turbulencia. Su gobierno, marcado por desafíos internos y externos, culminó en una caída dramática. La historia de Tuosret refleja la fragilidad del poder y la lucha constante por mantenerlo. Neferneferuaten, envuelta en misterio, es una figura enigmática cuyo reinado solitario es objeto de debate entre los historiadores. Las teorías sobre su identidad y el impacto de su gobierno en la transición dinástica siguen fascinando. Su historia es un recordatorio de las incógnitas que aún persisten en el Antiguo Egipto. Meritamón, hija del emblemático Ramsés el Grande, no solo fue una figura de poder político y religioso, sino que también dejó un legado monumental. Su influencia trascendió las fronteras del hogar real, demostrando su importancia en el panorama egipcio. Tille, conocida por su influencia sin precedentes como gran esposa real, jugó un papel crucial en la diplomacia del Antiguo Egipto. La misteriosa naturaleza de su muerte sigue intrigando a historiadores, pero su legado en el arte y la política perdura. Nefertari, la amada de Ramsés II, se destacó no solo por su belleza sino por su papel en la diplomacia. Su contribución fue tal que Ramsés la honró con un templo en Abu Simbel, eternizando su legado en piedra. Isetnofret, madre de Ramsés II, ocupó un lugar importante en la política y la dinastía. Aunque menos conocida que otras reinas, su contribución al linaje de Ramsés y su influencia en el reino no deben subestimarse. Sitamun, hija y esposa de Amenhotep III, ejemplifica el entrelazado de roles políticos y religiosos en el Antiguo Egipto. Su participación en el culto religioso y su legado demuestran la complejidad de las dinastías faraónicas. Enut-Mire, hermana y esposa del faraón Ramsés II, vivió en el esplendor del palacio real, rodeada de riquezas y poder. Su vida, aunque marcada por la tradición del matrimonio entre hermanos para conservar la pureza de la sangre real, sigue siendo un enigma para los historiadores. Su legado se entreteje con los misterios de la dinastía a la que perteneció, dejando tras de sí más preguntas que respuestas sobre su verdadero papel en el imperio. Mutnefmet, esposa del faraón Horemheb, jugó un papel crucial en el retorno de Egipto a las tradiciones tras el tumultuoso reinado de Akenatón.
Su influencia, aunque menos documentada que la de otras reinas, se reflejó en el arte y la cultura de su tiempo. Su tumba, descubierta con valiosas ofrendas, sugiere que fue venerada y respetada, marcando un periodo de restauración cultural y religiosa en Egipto. Maat-Kare Hatshepsut destacó por su dualidad como faraón y mujer, un fenómeno raro en el antiguo Egipto. Su reinado se caracterizó por la paz y la prosperidad, así como por sus ambiciosos proyectos arquitectónicos, incluyendo su famoso templo en Dar el-Bahari. Su habilidad para gobernar en un mundo dominado por hombres y dejar un legado arquitectónico impresionante habla de su ingenio y fuerza. Neitikret, una figura poderosa detrás del trono en la dinastía Bi, es recordada por su gobierno eficaz durante un periodo de transición. Aunque su muerte sigue siendo un misterio, su reinado es un testimonio del papel oculto pero significativo que las mujeres podían jugar en la política del antiguo Egipto. La escasez de registros sobre su vida y muerte solo añade intriga a su historia. Angesenamón, esposa de Tutankamón, navegó por las aguas turbulentas de las intrigas palaciegas desde una edad temprana. Tras la muerte prematura de su esposo, su destino se tornó incierto, envuelto en especulaciones y teorías. Su vida, marcada por la tragedia y el misterio, refleja las complejidades y desafíos de ser parte de la realeza en el Egipto faraónico. Merit-Neit emerge como una figura pionera en los albores de la historia egipcia. Su reinado, envuelto en el misterio, sugiere la posibilidad de que fuera una de las primeras faraonas. Sin embargo, el enigma de su tumba aún persiste, desafiando a los historiadores y arqueólogos a desentrañar su verdadera historia. Nitocris se encuentra en la delgada línea entre la leyenda y la realidad. Se dice que su reinado estuvo marcado por la astucia y la determinación, pero su existencia misma es un enigma. La falta de evidencia concreta ha convertido su historia en una de las más fascinantes y debatidas de la antigüedad egipcia. Sepenupet II llevó el manto de adoratriz de Amón con una mano firme, ejerciendo una influencia significativa tanto en el ámbito religioso como en el político de Tebas. Su papel como intermediaria entre los dioses y su pueblo cimentó su posición de poder en un Egipto en constante cambio. Amenir-Disi, como adoratriz de Amón, jugó un papel crucial en la estabilidad política de su tiempo. Su devoción y liderazgo religioso dejaron un legado duradero, fortaleciendo la influencia de las mujeres en las esferas del poder y la religión. Arsinoe II trascendió su papel de reina para convertirse en una figura de culto divino junto a su hermano y esposo. Su influencia política y religiosa dejó una marca indeleble en Egipto, ejemplificando la complejidad y el poder de las mujeres en la antigüedad. Berenice IV emergió como una figura de independencia y rebelión en un periodo crítico de la historia egipcia. Su breve reinado estuvo marcado por la valentía y la determinación ante las adversidades, desafiando las expectativas de su tiempo. Sin embargo, su destino trágico puso fin a un capítulo intrigante, dejando un legado de lucha y resistencia frente a la opresión. Cleopatra II navegó por las turbulentas aguas de la política egipcia, enfrentándose a desafíos tanto personales como dinásticos. Su vida, intrincadamente entrelazada con conflictos familiares y luchas por el poder, refleja la complejidad de gobernar en una era de cambio constante y tensiones internas. Cleopatra III se destacó en un tiempo de regencias y conflictos dinásticos, dejando una huella indeleble en el trono de Egipto. Su reinado fue testigo de luchas internas por el poder, que no solo definieron su era sino que también moldearon el futuro político del país. Berenice III ascendió al trono en un periodo de transición, enfrentándose a enormes desafíos en su lucha por el poder. A pesar de su breve reinado, su asesinato marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva fase en la historia egipcia, destacando la fragilidad del poder en tiempos de incertidumbre. Cleopatra Selene II, hija de la legendaria Cleopatra VII, encontró su destino lejos de Egipto, tejiendo su propio legado en la historia. Aunque su vida después de Egipto estuvo llena de desafíos, logró dejar una marca imborrable, demostrando que el espíritu de su familia viviría a través de las generaciones.